Bienvenidos a una nueva entrega del Séptimo Misterio, el rincón donde la realidad supera cualquier pesadilla que la mente humana pueda concebir. Hoy nos sumergiremos en uno de los expedientes más oscuros y frustrantes de la crónica criminal moderna, un caso que mantuvo a todo un país en vilo durante 31 días de mentiras, silencios y una frialdad que hiela la sangre. Esta es la historia de una madre que decidió que su libertad valía más que la vida de su propia hija y de un sistema judicial que, ante los ojos del mundo, falló en proteger la memoria de una pequeña inocente. Prepárate para recorrer la cronología del engaño en el caso de Kyle Marie Anthony, la niña que desapareció sin que nadie lo supiera mientras su madre celebraba la vida en medio del caos. Para entender este descenso a los infiernos, debemos conocer a la figura central, Casey Anthony. Nacida en 1986, Casey creció en una familia aparentemente normal en Florida, hija de George y Cindy Anthony. Su padre, George, tenía experiencia en las fuerzas del orden, un detalle que más tarde se volvería crucial. Sin embargo, tras esa fachada de normalidad, Casey comenzó a desarrollar una personalidad mitómana desde la preparatoria. El primer gran indicio de su patología fue el día de su supuesta graduación. Invitó a toda su familia a celebrar, solo para que descubrieran en el último momento que no se graduaría por haber faltado a clases y créditos durante meses. Esta red de mentiras no se detuvo ahí. A los 19 años, Casey ocultó su embarazo a sus padres hasta el último momento, alegando incluso que era virgen ante las sospechas de su madre por su aumento de peso. El 9 de agosto de 2005 nació Kyle Marie Anthony, una bebé que se convertiría en el centro de un conflicto familiar eterno, ya que Casey nunca reveló quién era el padre biológico, creando versiones contradictorias que solo alimentaban la tensión en el hogar de los Anthony. La vida de Kyle transcurría bajo el cuidado principal de sus abuelos, quienes la describían como una niña risueña, la luz de sus ojos. Pero para Casey, la maternidad parecía ser una carga que interrumpía su deseo de una vida de fiestas y despreocupación. La tensión estalló en junio de 2008 tras una fuerte discusión familiar. Casey tomó a Kyle y abandonó la casa de sus padres, asegurando que se iba por trabajo. Durante las siguientes 4 semanas, Cindy Anthony intentó desesperadamente hablar con su nieta, pero Casey siempre tenía una excusa: la niña estaba durmiendo, estaba con la niñera o estaba en el parque. El engaño se mantuvo hasta el 13 de julio de 2008, cuando los abuelos recibieron una notificación: el coche que usaba Casey había sido remolcado tras ser encontrado abandonado. Cuando George Anthony fue a recoger el vehículo, un olor insoportable emanaba del maletero, un olor que, como exoficial, identificó de inmediato como el aroma de la muerte, de un cuerpo en descomposición. Lo que siguió fue una serie de llamadas al 911 que quedaron grabadas para la historia. Cindy Anthony, tras encontrar a su hija en casa de un novio y descubrir que Kyle no estaba con ella, entró en un estado de pánico absoluto. En la última llamada, gritó a la operadora que su nieta llevaba desaparecida 31 días y que el coche de su hija olía como si hubiera habido un cadáver dentro. Mientras la abuela se desmoronaba, Casey permanecía en un estado de calma inquietante, afirmando que no había denunciado la desaparición porque ella misma estaba investigando y tenía miedo de una supuesta niñera llamada Zenaida Fernández González, apodada Sanny, quien según ella había secuestrado a la niña. La policía inició una búsqueda frenética, pero pronto descubrieron que la red de mentiras de Casey era más profunda de lo imaginado. La supuesta niñera no existía, la dirección de su casa era un apartamento vacío hace meses y, lo más descarado, Casey llevó a los investigadores a Universal Studios afirmando que trabajaba allí, solo para confesar frente a una puerta cerrada que había sido despedida hacía años. Mientras Kyle seguía desaparecida, Casey fue arrestada por negligencia y obstrucción. La evidencia circunstancial comenzó a acumularse, búsquedas en su computadora sobre cloroformo, como romper un cuello, y palas,
además de fotos de ella participando en concursos de la chica más fiestera, durante los días en que su hija supuestamente estaba secuestrada. El horror se materializó en diciembre de 2008, cuando un trabajador encontró restos óseos en una zona boscosa cerca de la casa de los Anthony. El cráneo tenía cinta adhesiva adherida a la mandíbula y estaba dentro de bolsas de basura. Las pruebas de ADN confirmaron lo peor, era Kyle. La causa de muerte fue declarada homicidio, aunque el estado de descomposición impidió determinar el método exacto. El juicio de 2011 se convirtió en un circo mediático donde la defensa de Casey, liderada por José Báez, lanzó una acusación explosiva. Kyle se había ahogado accidentalmente en la piscina de la familia y George Anthony, el abuelo, había ayudado a encubrirlo plantando la cinta adhesiva para que pareciera un asesinato, además de acusarlo de haber abusado de Casey en el pasado. A pesar de las mentiras compulsivas de Casey y del olor a cadáver en su coche, el 5 de julio de 2011, el jurado emitió un veredicto que indignó al mundo: no culpable de asesinato en primer grado ni de homicidio agravado. Fue condenada únicamente por mentir a la policía, cargos que ya había cumplido con su tiempo en prisión preventiva. El caso cerró sin una condena por la muerte de la niña, dejando un vacío legal y moral. Casey Anthony salió libre poco después, desapareciendo de la vista pública bajo amenazas de muerte, solo para reaparecer años más tarde intentando limpiar su imagen, en un giro surrealista, anunciando que se convertiría en defensora legal. El nombre de Kyle Marie Anthony quedó como un símbolo de la negligencia y de cómo una madre pudo engañar al mundo durante 31 días mientras el cuerpo de su hija se desvanecía en el olvido de un bosque. En el séptimo misterio, honramos la memoria de los inocentes cuyas voces fueron apagadas por quienes juraron protegerlos. Suscríbete o esta noche te jalan las patas.